Queridos jóvenes, queridas jovencitas, es para mí un privilegio poder participar en este seminario que están tomando a través de línea y que hoy nos corresponde ver la parte del tema sobre sexualidad. Todos nos preguntamos muchas de las veces qué pasa con nuestros cuerpos, qué sucede, qué es lo que permite que esto tenga transformación. Y hay que recordar que nosotros tenemos varias etapas en nuestra vida. Etapas desde el nacimiento, etapas desde la edad preescolar, la etapa escolar, y llegar a una etapa culminante que hemos considerado nosotros los que en cierta manera estamos en el ámbito de salud, la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia es una de las etapas más importantes de todo ser humano porque es una de las etapas donde más identidad puedes tener y donde más conocimiento de las cosas puedes desarrollar, pero siempre y cuando estos conocimientos sean plenos y sean seguros. Nosotros tenemos que entender que estos cambios se desarrollan a través de un aspecto fisiológico que ocurre en nuestro cuerpo y que es a través de la pubertad. La pubertad no es más que un proceso fisiológico que se presenta dentro de la etapa de la edad entre los 9 a los 15 años y que son cambios que ocurren propiamente en cada uno de nuestros cuerpos y cada uno de estos cambios son muy distintos desde el ámbito fisiológico de niños y de niñas. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que establecer hoy y conocer en este tema que estos cambios los vamos a notar desde que somos pequeños, cuando tenemos una edad muy pequeña de preescolar, cuando entramos a la primaria, pero ya cuando salimos de la secundaria, de la primaria a la secundaria, empezamos a notar estos cambios que se van desarrollando por unas sustancias que nosotros tenemos dentro de nuestros cuerpos o unas enzimas que se desarrollan dentro de nuestro cuerpo y que se conocen como hormonas. Estas sustancias, estas hormonas, permiten que en el cuerpo se lleven a cabo cambios importantes fisiológicamente, tanto en las niñas como en los niños. Y esos cambios nosotros los estamos observando o los vamos a observar en nuestro cuerpo. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que pasa con el cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Prácticamente es una hormona a través de una glándula que Dios nos dio y que está incrustada en el cerebro, en la base del cráneo, y que a cierta edad, por un tiempo determinado, es cuando se liberan estas hormonas y hacen que estos cambios se empiecen a desarrollar paulatinamente, de tal manera que estos cambios los pueden ver en las mujeres. Prácticamente empieza a aparecer el vello en el cuerpo, aparecer alrededor de los genitales, que es uno de los cambios más importantes. Puede percibir en su momento alguna salida de líquido a través de su vagina o a través de su genital, y que esto es normal. Muchas veces las niñas se asustan, pero esto es normal porque esto está dando a notarles que ese proceso se está presentando en su cuerpo. Además, que tiende a desarrollar un ensanchamiento de las caderas, es por eso que la ropa empieza a tener cambios en la vestimenta por la misma desarrollo de las caderas, y no se diga al interior del cuerpo de la mujer. Estos cambios se deben o se van a dar a través del útero, a través de la vagina y el ovario. Un elemento importante porque es ahí donde se va a desarrollar los primeros folículos para que pueda desarrollar el óvulo, y es cuando aparece el proceso de la menstruación en la mujer. Este proceso de la menstruación muchas de las veces es un poco incómodo en las mujeres porque va precedido de molestias, de dolores, de abundante sangrado, pero con el tiempo prácticamente se va haciendo rutinario en la vida de la mujer.
y no se diga el crecimiento de los senos y de los pezones, así como el cambio de coloración de su aureola y también el cambio del tamaño que se puede desarrollar. Esto es importante que lo tengan en consideración cada una de las jovencitas que me están escuchando, porque es una parte fisiológica normal de nuestro cuerpo y que nosotros tenemos que adaptarnos y que tenemos que aceptar que estos cambios se están dando y que no nos pueden asustar. Hay muchos tabús, sobre todo en la parte de lo que es la menstruación. Los papás que me están escuchando, sobre todo las mamás, es importante la orientación que se le puede otorgar a la jovencita en esta etapa, y no solamente de poderse esconder o aislar o guardarse en su recámara, cuando en este proceso es cuando más tienen que tener conocimiento, y nosotros muchas de las veces aconsejamos la realización de ejercicios. ¿Qué pasa en los hombres? ¿Qué pasa en los jovencitos? Lo mismo que ocurre en el cuerpo de la mujer, en el hombre aparece lo mismo. Aparece vello igual a nivel de los genitales. Es un vello que puede ser un poco más suave al inicio y después se va engrosando. Obviamente su genital principal, que hay que llamarlo por su nombre y sin ningún tabú, el pene empieza a tener un aumento de tamaño, más de lo normal en relación a su infancia. Los hombres tienden a desarrollar más así como las mujeres ensanchan de las caderas, los hombres ensanchan sus hombros y por lógica su espalda tiende a ensancharse más de tamaño. El cambio de color de sus testículos a través de la bolsa donde guarda el testículo, que es la bolsa escrotal, tiende a cambiar de tamaño y tiende a ser más oscura. Aquí lo importante en el hombre es que la voz se vuelve un poco más quebradiza y se vuelve más suave. Y lo más importante en el hombre, así como en la mujer, la aparición de la menstruación a través de el óvulo que es producido en el ovario, aparece la producción de espermatozoides en el caso del hombre. Hay eyaculaciones, en su momento puede haber, algunos hombres pueden desarrollar sueños húmedos que son procesos eyaculatorios y que se pueden considerar como una parte fisiológica normal. Estos cambios entre ambos sexos los conlleva a que también puede tener un crecimiento de su talla y un crecimiento de su peso, así como alargamiento de los brazos y alargamiento de las piernas. Su cara se tiende a desarrollar más, tiende a crecer también más y deja de tener un aspecto más suave, dejando la etapa infantil para poder entrar a la etapa de adolescencia. Algo característico entre los dos cuerpos, tanto de mujeres como de hombres, es que aparece la sudoración. Es importante recordar que la sudoración es un proceso también fisiológico de las glándulas sudoríparas que emanan sudor como una manera de desintoxicarnos a través de los poros de la piel, sobre todo de las axilas. Pero también es importante que tengamos que tener mucho cuidado en la higiene de todos los días. ¿Por qué? Porque esta sudoración se puede contaminar y es cuando aparece el mal olor. Por ello es importante que nuestro cuerpo debe de estar aseado higiénicamente todos los días. Sobre todo cuando está apareciendo el vello, tanto en la axila como en los genitales, y obviamente este vello que al inicio es suave, se va a ir desarrollando y tomando un aspecto más grueso. Entrando en el tema que nos compete en este seminario, tocar la sexualidad es algo importante dentro del hogar. La sexualidad debe ser tocada por los padres en conjunto con los hijos y no puede ser un tema aislado en donde cada quien busque los conceptos que a muchas de las veces pueden ser conceptos erróneos, sino que deben de ser conceptos que deben de ser claros y pertinentes
tanto por los padres con los adolescentes como los adolescentes con los padres. La sexualidad se puede definir como un proceso emocional de conducta relacionada al sexo. Hay muchas preguntas y hay muchos tabús en relación al sexo. Sexo no quiere decir la manera en que se basa. Sexo es la identificación de que somos hombres y somos mujeres. Cuando nosotros identificamos nuestra sexualidad es cuando tomamos decisiones en las fases de nuestro comportamiento, pero sobre todo cuando hablamos de sexualidad, establecemos que nosotros estamos en un desarrollo, que estamos en un proceso y por lo tanto tenemos que tener mucha cautela para tomar decisiones en esta época. Es por eso que en lo particular es una de las etapas más difíciles porque muchas de las veces los padres batallan bastante con los conceptos hacia sus hijos y los jóvenes batallan por no tener respuestas, sobre todo cuando no hay un acercamiento con los papás. El proceso de la sexualidad tenemos que establecerlo de una manera muy importante, que no se puede considerar nada más como un proceso de goce o como un proceso de reproducción. Prácticamente la sexualidad es un proceso psicológico, mental, en donde tenemos que sentir o tenemos que tener la capacidad de lo que es lo que le queremos dar a nuestro cuerpo. Pero sobre todo, la manera en que nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo, es decir, la identificación de nuestro cuerpo, de saber que soy hombre o que soy mujer, es muy importante porque eso establece las expectativas dentro de la sociedad. Por lo tanto, nosotros empezamos a enmarcar un rol social muy importante que al final esto nos va a conllevar a tener amistades o a tener grupos o pertenecer a grupos sociales. La sexualidad cumple un papel muy destacado que tiene que ver desde el punto de vista emotivo la relación que se puede llevar con las personas, la relación que podemos tener con la gente que nos rodea, sobre todo de sexo distinto, pero considero y me es importante aclarar que no solamente es una relación de palabras, sino es una relación de la manera en que nos comportamos, la manera en que tenemos la emoción, la manera en que expresamos esta emoción, la práctica con la que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, el hábito que tenga para cuidar mi cuerpo, incluyendo la idea y los valores que le pueda dar a mi identidad como persona. Uno de los grandes valores que siempre he tenido en algunos comentarios que he hecho en algunas cosas es el respeto al cuerpo. El valor más importante y más significativo es hasta donde yo como persona valoro y respeto mi cuerpo para que yo pueda establecer hacia dónde voy a tomar la conducta sexual. ¿Qué es lo que implica con esto tener el concepto claro de qué es sexualidad? El concepto de la sexualidad nos debe de quedar establecido que prácticamente es conocerse a uno mismo y que nosotros tenemos que identificarnos como hombres y como mujeres. Ya todos conocemos que somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, nos hizo hombres y mujeres. Dios nos creó ese gran don de tener esa particularidad de ser hombres o ser mujeres, incluyendo la relación que yo pueda tener en cuestión de sexo. En este caso, la sexualidad la debo de tomar en cuenta cuando tengo o quiero noviar, que sería un tema un poco
en otro momento, y cuando nosotros tenemos que establecer un casamiento, cuando debo de iniciar una relación dentro del matrimonio y cuando debo de tener o de conservar mi pureza y la castidad. Creo que este último, la castidad, es una palabra que es la virtud que tuvo José, sobre todo cuando fue tentado por el pecado, en donde él demuestra la templanza de decir no porque él consideraba que no era momento de tener alguna relación y se retiró de la tentación. Hay que recordar que José estaba entre los 17 y 18 años cuando pasó esta parte, considero pues difícil, ¿no?, de tomarla, y que muchas de las veces ustedes como jóvenes, como jovencitas, tendrán que tomar también esa decisión. La templanza es una de los actos, es una de la manera de abstenerse en relación al apetito sexual, de tener parejas antes del matrimonio. Y obviamente es la manera en que nosotros nos podemos seguir relacionando con los demás. Esto no quiere decir que no nos relacionemos emocionalmente con alguien, pero me estoy refiriendo emocionalmente a ideas, a compañerismo, a sueños, a aspiración, a proyectos, no en una forma de relacionarnos físicamente, sino que eso tendría que ser en el momento en que nosotros ya estemos preparados y que realmente ya tengamos bien conocimiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué les comento esto? Porque desgraciadamente en la etapa en donde ustedes están viviendo, tomar decisiones erróneas, y ya creo que lo comentaban en su taller, elegir un camino, nosotros podemos tener dos cosas. Si hago una muy buena elección, tendré grandes bendiciones. Si hago una mala elección, pues tendré que tomar y asumir nuestras consecuencias. En el caso de la sexualidad, hay riesgos. En llevar a cabo una sexualidad antes de tiempo, hay riesgos en cada uno de nosotros. Primero, llevar una sexualidad es cuando empiezan a llevarse a cabo prácticas o roces físicos, coqueteos, caricias. Y una de las cosas fisiológicas cuando esto sucede, la sangre ya no fluye al mismo ritmo a nuestro cuerpo. Cuando empieza a haber un coqueteo, una caricia, toques en algunas partes de nuestro cuerpo, la sangre empieza a fluir con mayor intensidad en los órganos genitales. Es por eso que muchas de las veces no se puede controlar, y es cuando aparece el sexo fuera del matrimonio. Ese es un riesgo que tenemos que entender, y que dentro de su edad ustedes pueden ocurrir, puede pasar, pero tenemos que tener muy en cuenta que no es el momento todavía de poder desarrollar algún tipo de práctica. ¿Por qué? Porque se empieza a dar el sexo fuera del matrimonio, que es otro de los riesgos que ocurre. La gente huye hoy del matrimonio precisamente porque es más fácil tener el deseo de la carne sin tener una responsabilidad dentro de un matrimonio. Y hay que ver y dejarlo muy claro, sin un tabú, cuando nosotros queremos vivir nuestra sexualidad, aparece un elemento que con el tiempo puede ser dañino, que es la masturbación. Entonces la masturbación es un desgaste físico, fisiológico y emocional que no está considerado como parte de la sexualidad. Es un riesgo que podemos correr en nuestra sexualidad. Y este proceso de masturbación es a raíz del uso de la pornografía que se establece cuando no tenemos un control, sobre todo los papás, cuando no tienen un control de sus niños, de lo que están viendo a través del internet. Desgraciadamente, el tiempo que estamos viviendo, en la época de esta pandemia del COVID, uno de los causas que hemos tenido, que se ha observado por el confinamiento, es la aparición de pornografía en los hogares. Otro de los riesgos que se manifiestan, se pueden presentar bajo una conducta sexual, es llevar a cabo
un matrimonio a temprana edad. El hecho de tener una conducta sexual inapropiada muchas de las veces buscan un escape de salida y creen que el escape de salida es matrimoniándose a temprana edad, pero también lo lleva al riesgo de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por lo que se vuelve una falta de respeto tanto para uno como para otro, y eso se le ha considerado como una falta de respeto de género. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar a cabo estas conductas sexuales de riesgo si no se toman en cuenta en nuestra vida? Primero, llevar a cabo sexo premarital. Es muy común tener esta conducta o este hábito que se puede desarrollar tanto en el hombre como en la mujer, y en el caso de llevar a cabo relaciones sexuales premaritales, embarazos no deseados. Muchas de las veces hay hijos que han venido a este mundo bajo un embarazo no deseado porque no es fruto del amor, no es fruto de la concepción del sentimiento puro y genuino que Dios nos ha dado a través del amor. Y más triste es cuando se presentan los abortos. Muchas de las veces las mujeres tratan de buscar una salida cuando no tienen la capacidad de responsabilidad para asumirla, sobre todo generando el uso y la práctica del aborto. Les comento un dato muy importante que sucede en México. 33 por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años se presentan como abortos en México. Y en América Latina se presentan 31 por cada 1000 mujeres, o sea, estamos muy por arriba de América Latina. En el caso de México, se comenta y se han visto las estadísticas de incidencia que 44 abortos se presentan por cada 100 nacidos vivos. Es mucho la tasa de abortos. Y esto sucede cuando las prácticas sexuales se llevan a cabo en una manera de riesgo. Y el aborto llega a traer una perturbación psicológica dentro de las mujeres. Es muy difícil que se recuperen tan fácilmente cuando se lleva a cabo un proceso como es el del aborto. Obviamente no hay un matrimonio saludable. Cuando es un matrimonio como fugaz, como muy temprano, no se va a desarrollar un matrimonio no tan saludable porque habrá mucha contienda, mucho pleito, y otra de las consecuencias de una práctica sexual inapropiada son las enfermedades de transmisión sexual. A muy temprana edad, el estudiante o la estudiante deja de asistir a la escuela y abandona sus estudios, lo que hace que el individuo empiece a perder su respeto y su amor como individuo. Obviamente no se da el proceso de aspirar a las metas que tenía en un inicio. ¿Cuál es la idea de tener una sabia sexualidad? Prácticamente es que ustedes definan cuál es su proyecto de vida, qué es lo que realmente quieren, qué es lo que realmente desean. Con el consejo de sus padres es muy importante que este sueño, estas metas se puedan cumplir y que puedan ser, sobre todo en la etapa que ustedes están viviendo, son metas a largo plazo. Un mal uso de la sexualidad los puede frustrar. ¿Por qué? Porque tal vez una caricia, lo que les decía hace rato, un coqueteo, puede llevarlos a tener repercusiones que no son las que ustedes desean. Otra de las cosas que se sugieren para una sexualidad sana es aprender a conocer bien tu cuerpo. Ve cómo está bien cómo se desarrolla tu cuerpo, ve cómo se comporta, ve en qué momento tu cuerpo tiende a tender o presentar ciertos síntomas que no son propicios para la sexualidad. Y esto te va a llevar a conducirte bajo una sexualidad de respeto. Esto es la parte más importante y esencial de respetarse uno mismo. Cuando nosotros tenemos o iniciamos una relación sentimental, lo primero que debemos hacer es postular
o llevar a cabo la postura de que una relación es para llevar a cabo una relación de tipo marital que lo puede llevar a una relación sexual. Considerar que el riesgo de las relaciones premaritales son los embarazos no deseados, lo que les comentaba. Siempre hay que tener esto en cuenta. Muchas de las veces podría pasarse por alto esto, pero al final de cuentas va a caer el embarazo cuando se lleva a cabo una relación premarital. Las relaciones sexuales con varias personas son una fuente de contagio de transmisión sexual. No es bueno tener una relación sexual con diferentes personas. Ya lo dijera la Sagrada Escritura en Éxodo 20:14, que la única forma de poder prevenir el embarazo, la única manera de prevenir la transmisión sexual, la única manera de tener abstención de tener una relación sexual total, es el mandato bíblico de no cometerás adulterio. Éxodo 24. En este sentido, debemos ya pasar a la parte de género. La parte de género, que es una de las partes que actualmente se le ha dado mucho auge en el sentido de que el concepto de género ha sido considerado como la suma de valores, actitudes, papeles a desempeñar sobre cada uno de los individuos, ya sean hombres o mujeres, a través de características basadas en sus ámbitos culturales y sobre todo en el ámbito del sexo. Hay que entender que el género nos identifica como hombres y mujeres, y esto nos hace que nosotros vivamos bajo una construcción social dentro de una sociedad. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una tarea dentro de esta sociedad, de sabernos identificar, porque Dios nos hizo así, hombres y mujeres, de tenernos que identificar como un hombre y como una mujer. Dios no nos hizo para poder identificarnos como hombres y después cambiar ese género por el que yo quiera o por el que a mí me satisfaga. Simple y sencillamente, el género es el que Dios nos dio y que es la característica a través del sexo que nos ha identificado y que podemos construir dentro de una sociedad. Independientemente de lo que se indique cada época o lo que indique la sociedad, tenemos que tener en cuenta que esta parte de la personalidad de hombre y mujer somos hechura de Dios. Somos creados por Él con un género bien definido y este no puede cambiar nunca. Dios nunca va a cambiar esa característica que nos dio como hombres o mujeres. Que nosotros, si la sociedad lo quiera cambiar y que muchos argumenten infinidad de cosas por cambiar de género, eso no está justificado. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza, hombre y mujer lo creó. Si nosotros nacimos con un género que nos identifica de que somos sexo femenino, sexo masculino, obviamente nos toca desempeñar ese género. Siempre nos tendremos que desarrollar bajo esa matiz de género que Dios nos dio. Naciste hombre, naciste mujer. Yo no justifico la otra parte y creo que hay que ser claro. Yo no justifico la homosexualidad o el sexo distinto al que Dios nos creó. Sin embargo, la gente justifica, ¿no? Se justifica por muchas razones y ese es un tema que quizás se podría tocar o ahondar en otro momento. Dios nos creó como hombre y mujer, lo vuelvo a repetir, somos seres humanos y debemos de tener y estar conscientes de obedecer los mandatos de Dios. Nosotros somos cristianos. En esta parte del cristianismo también Dios nos dio el desarrollo de la sexualidad, pero también Dios nos dio el mandamiento de identificarnos como hombres y mujeres. De tal manera que la pureza sexual, hermanos, hermanas, jóvenes, es importante saber que nosotros no podemos fornicar. Lo dice Deuteronomio, si me acompañan en su Biblia, Deuteronomio 5:18, nos dice: no cometerás
adulterio. Entonces, por huir de la fornicación, huir. El pecado es malo ante los ojos de Dios, o más bien el pecado no es bien visto ante los ojos de Dios, no nos condena, pero nos pide que lo evitemos. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso es algo importante que nosotros tenemos que hacer. La fornicación de nuestro cuerpo, el uso irracional de nuestro cuerpo, el uso irracional a través de una actividad sexual, siempre será ante los ojos de Dios como un pecado. La Biblia y el espíritu de profecía desaprueban rotundamente la práctica sexual que salga del marco de la institución de Dios y que es a través del matrimonio. La práctica sexual está bien descrita y está bien establecida dentro de las bases bíblicas que debe estar dada dentro del matrimonio. La invitación es apartarnos de toda especie del mal, abandonando las conductas sexuales que representan un riesgo de salud. Ustedes, los que me están oyendo, viven en un clima muy caluroso, lo que hace que las hormonas se aceleren mucho más rápido que en otros lugares y en otros climas, pero tienen que tener muy en cuenta que aquí lo importante es el aspecto mental y el aspecto psicológico y sobre todo el aspecto espiritual. Siempre he dicho que nosotros somos seres espirituales, por lo tanto fuimos creados por un propósito muy importante y que es la adoración y la reverencia a Dios. Tenemos que ver que la pureza sexual para nosotros no es la virginidad como un acto fisiológico, o no es algo que se prohíba para nosotros. Es establecer relaciones saludables, pero de una manera saludable. Tiene que ver con cómo nos vemos, cómo oímos, cómo nos tocamos, cómo pensamos, pero eso es cuando nosotros tenemos ya la madurez y alcanzamos la madurez para poder desarrollar un matrimonio como Dios lo marca. Y mentalmente recuerdo las palabras de Pablo en Filipenses 4:8. Si me pueden acompañar en sus Biblias, lo voy a leer textualmente tal cual está en la Biblia. Dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en eso pensad. Creo que es el versículo en donde nos da la bibliografía o la biografía de Jesús. ¿Quién es aquel que es puro? Es Jesús, hombre honesto, la verdad. Si nosotros creemos y estamos dentro de una cristiandad y que sabemos que nuestro Salvador es Cristo, Él nos va a permitir que nuestra pureza sexual la podamos vivir tranquilamente y bajo la dirección de Dios. ¿Para qué? Porque eso nos va a evitar muchos problemas, enfermedades sexuales, evitar ser madre o padre sin planearlo y tener problemas a veces de relaciones premaritales y en su momento son causas de divorcio, cuando nosotros no estamos bien conscientes de nuestra sexualidad. Si somos fieles al mandato de Dios, hay mayores posibilidades de ser fieles en el matrimonio. Para ser fieles debemos de ser fieles a Dios y a nuestra pareja. Por último, les comento lo que escribe la hermana Elena G. de Guay en Mente, Carácter y Personalidad. Nos dice: no solo requiere Dios que controle sus pensamientos, sino que también sus pasiones y sus afectos. La pasión y el afecto son poderosos agentes. Si se les aplica mal, si se les pone en operación por motivos equivocados, si se les extravía, son poderosos para causar su ruina. Hermanos, la sexualidad es muy bonita, pero cuando se practica con madurez y con responsabilidad, cuando conocemos nuestros cuerpos. Sus cuerpos de ustedes están desarrollando cambios, pero son cambios físicos, cambios fisiológicos, pero la madurez la van a obtener a través del mandato divino que es de Dios.
Pongámonos en oración cada día porque nuestros cuerpos no sean cuerpos de tentación, no son cuerpos de pecado, y sobre todo sus guías más importantes en estos momentos son sus guías espirituales, son sus padres. Acérquense a sus papás y los papás también puedan orientar de la mejor manera sobre los conceptos de sexualidad a sus hijos. Muchas gracias.